Buenas tardes. Reciban un saludo a nombre del OCE. Quien les habla es Natalia Romero Nostroza. Soy abogada de la Dirección de Gestión de Riesgos y el día de hoy los voy a acompañar en la charla denominada Adjudicaciones Simplificadas. Antes de iniciar, quiero agradecerles a todos por haberse conectado a la transmisión del día de hoy y recordarles que el material lo pueden descargar en el link que está en el detalle de la transmisión o si no, desde la página web www.mespecializo.pe. Al final de la charla estaré absolviendo las dudas que puedan tener referente al tema del día de hoy. Generalmente, cuando se escucha hablar de procedimientos de selección que usan las entidades del Estado para poder contratar bienes, servicios o ejecutar obras, se oye principalmente de la licitación pública o el concurso público al ser los más conocidos. Pero la norma de compras del Estado establece diferentes procedimientos de selección y un método especial de contratación. Tenemos la licitación pública, que es el procedimiento utilizado para poder contratar bienes y ejecutar obras. Tenemos al concurso público, que es el procedimiento de selección destinado a poder contratar servicios. Tenemos a la adjudicación simplificada, que es el procedimiento que se puede usar tanto para bienes, servicios, obras y que es el procedimiento sobre el cual vamos a conversar el día de hoy. Tenemos también la selección de consultores individuales, que está destinado a poder contratar servicios de consultoría. También está la comparación de precios, que es utilizado para poder contratar bienes y servicios. También está presente la contratación directa, destinada a poder contratar bienes, servicios, obras, y la subasta inversa electrónica, que es destinado a poder contratar bienes y servicios que están dentro del listado de bienes y servicios comunes de Perú Compras. ¿Por qué es importante hablar sobre una adjudicación simplificada? Pues les comento que es el procedimiento de selección más utilizado por las entidades del Estado. En el año 2019, el 56% de los procedimientos que se convocaron a nivel nacional fueron adjudicaciones simplificadas, y en lo que va del 2020 es el 37%. Como les comentaba, la adjudicación simplificada es un procedimiento que se usa para cualquier objeto de contratación. Quiere decir que se usa para poder adquirir bienes, para poder contratar la prestación de servicios, sea el tipo de servicios en general, de consultoría o de consultoría de obras. También se usa para poder ejecutar obras. Pero se debe tener en cuenta los topes económicos que se establece para este procedimiento de selección, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Cada año se establecen los montos por los cuales se pueden convocar los procedimientos de selección, teniendo en cuenta cuánto es el valor de la unidad impositiva tributaria. Este año la UIT tiene el valor de 4.300 soles. En función a ese monto es que se ha ido calculando hasta por cuánto se puede convocar cada tipo de procedimiento de selección. En el caso de la adjudicación simplificada, como pueden ver, se utiliza para montos mayores a 34.400 soles. Y seguro se preguntarán, ¿por qué 34.400 soles? Pues ese monto equivale a más de 8 UITs. ¿Por qué? Porque toda contratación que sea menor o igual a 8 UIT está fuera del ámbito de la norma de compras del Estado y tiene que regirse pues según los propios lineamientos que establezca cada entidad para eso. Pero acá estamos hablando de procedimientos de selección bajo el ámbito de las compras del Estado, por lo tanto superiores al monto de 8 UIT. Ahora, el monto máximo ya va a depender del objeto de la contratación. Cuando estamos ante bienes
y servicios, pues podrá convocar una entidad, una adjudicación simplificada, hasta por menos de 400.000 soles. Si supera o es igual a ese monto, ya no se puede usar adjudicación simplificada. Tendrá que usarse, por ejemplo, en el caso de una licitación pública, si es un bien, o si es un servicio, un concurso público. En el caso de obras, el tope superior es más amplio porque las obras tienen siempre un valor referencial mayor. En este caso, pueden ser convocadas mediante una adjudicación simplificada hasta 1.800.000 soles. Si supera ese monto, tendrá que usarse otro procedimiento de selección como es la licitación pública. Vamos a ver que todo procedimiento de contratación, en este caso de una adjudicación simplificada, se realiza en 3 fases. La primera es la actuación preparatoria. En esta fase, la entidad planifica y programa su contratación. Quiere decir que la entidad va a decidir qué es lo que requiere para poder satisfacer su necesidad, ya sea de un bien, de un servicio, de una obra. Va a hacer su indagación de mercado, es decir, va a ver si hay pluralidad de proveedores, pluralidad de marcas, cuánto es el costo de eso en el mercado. Va a tramitar su certificación de crédito presupuestario para poder convocar un procedimiento de selección. Va a designar al órgano encargado que va a conducir todo el procedimiento de selección. Es decir, toda la preparación para poder lanzar un procedimiento de selección. Luego tenemos la fase de selección, que es la fase que vamos a analizar el día de hoy. Aquí interactúa ya la entidad con los proveedores del mercado, con la finalidad de poder elegir la mejor oferta. Luego tenemos por último la fase de ejecución contractual. Acá ya hablamos de ejecutar el contrato. Quiere decir que el contratista va a tener que entregar los bienes, brindar el servicio o ejecutar la obra y luego la entidad realizarle el pago correspondiente. Para empezar, hay que definir quién se va a encargar de conducir un procedimiento de selección de adjudicación simplificada. La norma nos señala que se puede optar por un comité de selección o lo puede realizar el órgano encargado de contrataciones, el OEC, que es el área de logística, el área de abastecimiento de una entidad. ¿De qué va a depender si se utiliza un comité de selección o lo realiza el OEC? Pues del objeto de la contratación. Cuando hablemos de obras y de consultoría de obras, tiene que nombrarse un comité de selección. Es decir, se van a elegir a 6 funcionarios de la entidad, 3 serán miembros titulares y 3 serán miembros suplentes. En cambio, cuando lo que se quiera contratar son bienes, son servicios o es una consultoría en general, acá lo puede realizar el órgano encargado de contrataciones. Es facultativo, la entidad si quiere puede formar un comité de selección. Vamos a ver ahora las secuencias de la etapa del procedimiento de selección. Va a iniciar con la convocatoria, luego tenemos el registro de participantes, la formulación de consultas y observaciones, la absolución de esas consultas y observaciones presentadas, la integración de las bases, la presentación de ofertas, la evaluación y calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro. Vamos a ver las características de cada etapa. Iniciamos con la convocatoria. Mediante la convocatoria, la entidad va a dar a conocer a todos los proveedores del mercado que necesita un bien, que necesita un servicio o que requiere una obra. Lo anuncia mediante el Sistema Electrónico de Compras del Estado, el SEACE, generando por cada procedimiento de selección una ficha electrónica. En esta ficha electrónica tiene que contener los datos de la entidad, como el nombre, el domicilio, el RUC de la entidad. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud quiere convocar una adjudicación simplificada,
pues aparecerá en la ficha electrónica todos los datos del Ministerio de Salud. También tiene que identificarse el procedimiento. En este caso, adjudicación simplificada, qué número 1, número 2, de qué año, 2019, 2020. Se le da una nomenclatura a cada procedimiento de selección. También tiene que describirse de manera básica el objeto de la contratación. Si se quiere contratar, por ejemplo, bienes, no solamente deberá colocarse bien, sino tiene que describirse qué tipo de bien es. Por ejemplo, adquisición de ecógrafos. ¿Para qué? Para que los proveedores, al solamente ver la ficha, puedan ya darse una idea de qué es lo que quiere contratar la entidad. También tiene que estar publicado desde la convocatoria el valor referencial, que es el monto que la entidad calcula que va a gastar en la contratación. Pero ojo, hablamos de valor referencial, que solamente es utilizado en consultoría de obras y obras. ¿Por qué? Porque en el caso de bienes y servicios no se habla de valor referencial, se habla de valor estimado. Y la característica del valor estimado es que es reservado, no se publica desde la convocatoria. Recién los proveedores tienen conocimiento del valor estimado cuando se adjudica la buena pro. También tiene que contener esta ficha electrónica del SEACE el calendario de procedimiento de selección. Esto es muy importante porque ahí van a encontrar los proveedores la información de cuándo se va a realizar cada etapa y ellos van a saber y se van a poder programar para participar en cada una de ellas. Asimismo, se publican las bases. Las bases son las reglas del juego. Va a regir cómo se va a desarrollar el procedimiento de selección y también la ejecución contractual, por lo cual es importante que esté publicado desde la convocatoria para que todos los proveedores sepan qué es lo que realmente requiere la entidad. En el caso de obras, desde el 2019 también se publica en el SEACE el expediente técnico de obra, es decir, los proveedores ya pueden descargarlo gratuitamente desde el SEACE y ya no es necesario pues que vayan a la entidad a pedir una copia del expediente o tengan también que estar pagando por la copia física o por la copia en CD del mismo. Luego que ya se convocó el procedimiento de selección y los proveedores ya se enteraron que hay una oportunidad de negocio porque hay una entidad que quiere comprar tal vez lo que ellos están vendiendo, se pasa al registro de participantes. Aquí todos los proveedores que están interesados se tienen que inscribir para que puedan ser considerados en ese procedimiento de selección. Este trámite es gratuito y se hace de manera electrónica a través del SEACE. Le dan una clave que está relacionada con su RNP, con su Registro Nacional de Proveedores, del cual ellos pueden acceder desde cualquier dispositivo electrónico, desde cualquier lugar del Perú, y realizar su inscripción. Ya no es como antes, que tienen que trasladarse hacia las instalaciones de la entidad. ¿Qué es lo que se requiere al proveedor para que se pueda inscribir? Pues que tenga una inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores conforme al objeto de contratación. El RNP es entregado en función de un rubro. Por ejemplo, los proveedores se pueden inscribir en el rubro de proveedores de bienes, de proveedores de servicios, de proveedores de bienes y servicios, de ejecutores de obras o de consultores de obras. Es decir, cada rubro en función de su negocio. Por eso tienen que tener siempre cuidado de que tienen que tener el RNP conforme al rubro del cual ellos quieren participar. Porque si, por ejemplo, un proveedor tiene un RNP de servicios y quiere participar en un procedimiento de selección para venta de bienes, pues cuando ingrese su código al SEACE, no le va a permitir inscribirse porque se va a detectar que ese código es de servicios y no es de bienes. También el proveedor tiene que tener en cuenta que no puede estar inhabilitado para ser participante o contratar con el Estado. ¿Cuál es el plazo para que se puedan inscribir? Pues es desde el día siguiente que se publica la convocatoria hasta antes que se presenten las ofertas. Pero ojo, siempre es responsabilidad del proveedor hacer la inscripción de manera diligente, porque en la etapa que él se inscriba es a la cual él se adhiere. Si por ejemplo se inscribió al momento,
antes de presentar las ofertas y ya pasaron las etapas como de formulación de consultas y observaciones, ella no tendrá derecho a presentar esos cuestionamientos. Al inscribirse como participante, todo proveedor tiene ciertos derechos. Uno de ellos es poder presentar consultas u observaciones. ¿Cuándo se presenta esto? Cuando en el contenido de las bases se detecta que hay deficiencias, irregularidades. Se puede cuestionar mediante las consultas, que son solicitudes de declaración o pedidos sobre cualquier extremo de las bases. Por ejemplo, supongamos que un proveedor está revisando unas bases de una adjudicación simplificada que está destinada a poder adquirir uniforme médico, batas, pantalones, chaquetas. Y revisa este proveedor y se da cuenta que la entidad no había indicado de qué color quería las chaquetas. Entonces se da cuenta que falta información en esas bases. ¿Qué hace? Consulta a la entidad. Entidad, acá no me has indicado el color de las chaquetas, por favor, completa esta especificación. También pueden ser pedidos. Supongamos que en las mismas bases se indica, pues, que el plazo de entrega de estos uniformes es de 10 días hábiles. Pero este proveedor se da cuenta que es un plazo demasiado corto, considerando cómo está el mercado actual. Entonces le solicita a la entidad que considere las condiciones del mercado y que sí, por favor, amplíe a 15 días hábiles la entrega. La entidad evaluará, consultará con el área usuaria si es factible aceptar esa solicitud y proceder con lo que ha pedido el participante. Ahora, si el participante detecta que en las bases hay alguna disposición que vulnera la norma de compras del Estado o que vulnera alguna norma que está relacionada al objeto de la contratación, tiene que hacerlo saber a la entidad mediante una observación. Por ejemplo, una entidad está comprando leche evaporada para su programa de vaso de leche, pero en las bases está indicando que quiere leche evaporada marca Gloria. Entonces, el proveedor revisa eso y se da cuenta que está prohibido pedir marcas y por lo tanto la entidad no debió indicar que quería una leche evaporada de marca Gloria. Entonces observa a la entidad y le pide que suprima ese registro de las bases para que cada proveedor pueda ofertar diferentes marcas o tipos de leche. Otra observación, por ejemplo, en unas bases de ejecución de obras se está pidiendo que el postor tenga experiencia equivalente a 4 veces el valor referencial. Pero este proveedor detecta que eso vulnera las bases estándar, porque la base estándar de un procedimiento de selección para ejecutar obras señala que como máximo se pueden pedir 3 veces el valor referencial. Entonces, ante esta vulneración a la directiva que incluye las bases estándar, pues le comunica a la entidad para que lo pueda subsanar. Hay que tener en cuenta que la formulación de consultas y observaciones solamente la pueden realizar los participantes. Si un proveedor no se inscribe como participante, no puede cuestionar las bases. Y se realizan a través de SEACE. Ya no es necesario su presentación en físico y tampoco es válido si se presenta de esa manera. Y tienen que ser motivadas, concretas, claras, porque si un proveedor no hace adecuadamente su cuestionamiento, pues la entidad tampoco le va a poder responder de manera adecuada. Cuando ya se han presentado las consultas y observaciones, se tiene que responder estas en la etapa denominada absolución de consultas y observaciones e integración de bases. Es una etapa que se ha juntado porque antes primero se absolvían las consultas y observaciones y luego, días después, se integraban las bases. Desde el 2019 se ha unido todo en una sola etapa que se realiza el mismo día. Primero hablemos sobre la absolución de consultas y observaciones. Esta absolución es realizada por el comité de selección o por el órgano encargado de las contrataciones, dependiendo quién haya sido el designado para conducir el procedimiento de selección.
tienen que absolverse en un pliego absolutorio que contiene la totalidad de las consultas y de las observaciones y que es publicado también en el SEACE para conocimiento de todos los proveedores, de todos los participantes. ¿Qué tiene que tener en cuenta la entidad cuando absuelve las consultas o las observaciones? Primero, que no puede incluir disposiciones que excedan o no guarden relación con lo que ha cuestionado el participante. Si, por ejemplo, el participante estuvo consultando cuál era el color de las chaquetas, pues la entidad no le va a responder cuál es el color de la bata. Tiene que responderle en función de lo que ha preguntado el participante. Tampoco puede modificar de oficio las bases. ¿Qué quiere decir? Que no puede modificar nada que no se haya consultado o que se haya observado, o tampoco puede aprovechar esta etapa para poder incluir tal vez requisitos que se olvidó de colocar en la convocatoria. Si por algún motivo se olvidó en la convocatoria, no colocó la especificación técnica completa, el TDR completo, pues lo que corresponderá a la entidad es que declare la nulidad y vuelva a empezar con la información completa desde la convocatoria. ¿Por qué? Porque los participantes tienen que tener conocimiento de todo requerimiento desde la convocatoria para que ellos lo puedan poder cuestionar mediante una consulta y mediante una observación. También tiene la entidad que absolver los cuestionamientos de manera motivada. Tiene que indicar el sustento por qué no acepta la consulta o por qué la acepta. No es válido que las entidades coloquen ceñirse a la información dada en las bases o no procede responder. Siempre tiene que indicar por qué acepta o por qué no acepta algún cuestionamiento. En el caso de una observación, la entidad tiene que indicar si acoge totalmente la observación, quiere decir que acepta todo lo que ha cuestionado el participante. Si la acoge parcialmente, quiere decir que solamente un extremo es el que va a aceptar, o si no la acoge, quiere decir que no le da la razón a lo que está pidiendo el participante. Un aspecto que también las entidades a veces olvidan de realizar es indicar el detalle de aquel aspecto que se va a incorporar o se va a modificar en las bases integradas. Hay a veces la mala costumbre de solamente colocar: se acepta la observación, se modificará en las bases integradas, pero no se coloca cómo va a quedar. Y es importante que se cumpla con indicar ya en el pliego absolutorio cómo se va a modificar las bases integradas y no que espere pues el participante a ver cómo quedó al momento de la integración. Con todas las respuestas que ha brindado la entidad en el pliego absolutorio, se pasa a la integración de las bases. Esas respuestas se van a incorporar al contenido de las bases de la convocatoria. Si no hubo consultas, no hubo observaciones, pues el contenido de las bases integradas va a ser el mismo que el de las bases de la convocatoria. Esas bases integradas se van a publicar el mismo día del pliego absolutorio, también en el SEACE. Durante el día que toque publicar el pliego absolutorio o que toque publicar las bases integradas, puede suceder pues que la entidad sube un archivo a las 9 de la mañana, luego se da cuenta que lo subió de manera errónea, lo corrige, lo vuelve a subir a la 1 de la tarde, luego tal vez se dio cuenta que lo volvió a subir con error, sube un nuevo archivo a las 5 de la tarde. La norma, la directiva establece que sí es válido que en el transcurso del día programado para la etapa se puedan subir diferentes archivos, solo que para los participantes va a ser válido el último archivo que se ha subido. Y de todas maneras siempre va a quedar grabado el historial de todos los registros que ha hecho la entidad. Una salvedad que está incorporada en el año 2019 es que si hay una diferencia entre lo que se indica en el pliego absolutorio y lo que se indica en las bases integradas, significa que prevalece lo del pliego. ¿Y por qué se colocó esta salvedad? Porque había muchos cuestionamientos a que la entidad había integrado mal las bases, es decir, que no había colocado todas las respuestas del pliego absolutorio
en las bases integradas, tal vez porque eran pliegos muy grandes o porque se olvidó, etcétera. Entonces, cuando hay algún problema y la entidad no integró, el participante no tiene por qué preocuparse, porque si la entidad ya aceptó el cambio en el pliego solutorio, pues el pliego es el que va a prevalecer sobre lo que se está indicando en las bases integradas. Recordemos que en la adjudicación simplificada no procede solicitar la elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones e integración de bases. Este mecanismo solamente está destinado a procedimientos de licitación pública y concurso público, no a la adjudicación simplificada. Mediante este mecanismo, los participantes pueden cuestionar las respuestas que da la entidad y pedirle a OCE, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos, que puede validar el pliego solutorio y pronunciarse indicando si está correcta o no la solución brindada por el comité o por el OET. Con las reglas de juego ya establecidas en las bases integradas, se pasa a la etapa de presentación de ofertas. La presentación de ofertas también es electrónica en el caso de adjudicaciones simplificadas. Quiere decir que desde el SEACE los participantes pueden subir sus ofertas, las cuales tienen que estar escaneadas y cumplir con todos los requisitos que se indiquen en las bases. Lo pueden hacer durante las 24 horas que esté programada la etapa, pero siempre teniendo cuidado de no esperar hasta el último momento para poder subirlas. Y el postor va a ser responsable de la veracidad de todos los documentos que contengan la oferta, porque recordemos que la entidad puede realizar una fiscalización posterior a los documentos que han sido presentados. ¿Cómo se elaboran las ofertas? Los participantes que decidan presentar su oferta, ojo, cuando un participante se inscribe en un procedimiento de selección, no está obligado a presentar su oferta, porque puede ser que él se dé cuenta al revisar las bases, pues que no cumple con lo que pide la entidad. Entonces, en este caso, puede decidir no presentar su oferta. Pero si él decide presentar la oferta, tiene que verificar bien qué está pidiendo la entidad. Para verificar qué documentos requiere para que su oferta sea admitida, tiene que revisar el capítulo 2 de la sección específica de las bases. Ahí se van a encontrar detallados los documentos que se requieren para la admisión de la oferta, tales como la acreditación de quien suscribe la oferta, declaraciones juradas de cumplimiento de la especificación técnica, de los términos de referencia, del expediente técnico de obra, la promesa de consorcio legalizada en caso se presenten los postores mediante un consorcio, el monto de la oferta y la declaración jurada de cumplimiento de los requisitos que están en el artículo 52 del reglamento, que son, por ejemplo, que el postor se compromete a no incurrir en actos de corrupción, que se compromete a no estar impedido y a garantizar la información que está en su RNP. Estos documentos son de presentación obligatoria. Si no los presenta, su oferta no va a ser admitida. Para saber qué documentos tienen que presentar los postores para acreditar los requisitos de calificación, tienen que revisar el capítulo 3 de la sección específica de las bases, denominada requerimiento, específicamente el 3.2, requisitos de calificación. Estos documentos que pide la entidad van a variar en función del objeto. Quiere decir que si son bienes, servicios, obras, consultorías de obras, consultorías en general, para cada uno de ellos hay documentos que sí se tienen que pedir como requisitos de calificación, o hay algunos que son opcionales. Por ejemplo, en el tema de obras, la base estándar señala que tiene que pedirse como requisitos de calificación documentos que acrediten el equipamiento estratégico del postor.
documentos que acrediten la formación académica del personal que va a realizar la obra. Pero cuando hablamos de servicios, no es obligatorio. La entidad puede pedir documentos referidos al equipamiento estratégico o a la formación académica del personal que va a realizar el servicio. Es decir, depende del objeto de la contratación. Pero sea cual sean los documentos que la entidad establezca en las bases en este capítulo 3, todos los que pide la entidad son obligatorios, porque si no cumple el postor con entregar algún documento que está pidiendo la entidad, pues su oferta va a ser descalificada. Para poder saber ahora qué documentos se tienen que presentar para poder acreditar los factores de evaluación, pues tienen que revisar el capítulo 4 de la sección específica de las bases, donde están todos los factores de evaluación. Los factores de evaluación son facultativos, salvo el precio que siempre es obligatorio. Pero son facultativos porque la función de un factor de evaluación es ayudar a la entidad a discernir entre las ofertas, saber cuál es la mejor. Por ende, el postor que ofrezca mayores factores de evaluación tendrá mejor puntaje y mayor opción a ser el ganador de la buena pro. Los factores de evaluación también se establecen en función del objeto de la contratación. Si son bienes, se puede pedir factores como son plazo de entrega, es decir, se le dará un puntaje adicional a aquel postor que mejore el plazo de entrega requerido en las bases. Hay también factores como la garantía que pueda presentar el postor, alguna mejora a la especificación técnica, es decir, todo lo adicional que mejore lo que ya se pidió en el requerimiento y que no signifique un costo mayor para la entidad. En el caso de servicios, se pueden pedir factores también relacionados al plazo de prestación del servicio, a mejoras a los términos de referencia. También se puede pedir capacitación del personal para la entidad, entre otros. En el caso de obras, se puede pedir factores relacionados a la protección social y desarrollo humano. En el tema de consultorías, ya se puede pedir factores relacionados a la experiencia del postor, a la metodología que se va a proponer para el trabajo de la consultoría. Pero estos factores que se establezcan en las bases siempre tienen que ser objetivos, es decir, que no se pueda tener alguna duda de si le corresponde o no le corresponde ese puntaje adicional al postor que los presente. Cuando la entidad recibe las ofertas, ya tiene que admitirlas, evaluarlas y calificarlas para poder obtener al ganador. Este flujo va a depender de si hablamos de bienes, servicios, obras o consultorías, en general, consultorías de obras. Vamos a ver primero cuál es el flujo cuando hablamos de bienes, servicios y obras. Primero se realiza la admisión, quiere decir que se verifica si cumple con lo que se ha pedido en el capítulo 2 de las bases integradas, que son los documentos referidos al artículo 52 del reglamento, la acreditación de cumplimiento de la especificación técnica o del término de referencia, y también se revisa el monto de la oferta. ¿Para qué? Para que en el caso de obras, si hablamos de una oferta en la cual se esté superando el valor referencial por 10% más o se esté ofertando menos del 90%, esa oferta tiene que ser no admitida. No se puede seguir con su evaluación. Entonces, se revisan todas las ofertas presentadas, se separan las admitidas, las no admitidas, y solamente con las admitidas pasamos a la siguiente fase, que es la evaluación. En la evaluación se va a aplicar los factores de evaluación que se han indicado en el capítulo 4 de las bases, donde como máximo un postor podrá tener 100 puntos. Quiere decir, por cada factor que han ido ofertando, se le va dando un puntaje, al final se suma
y el postor que tenga más puntos será el primer lugar en el orden de prelación y así sucesivamente. ¿Por qué se establece un orden de prelación en función del lugar que ocupó el postor? Porque solamente el primer y el segundo lugar, cuando hablamos de bienes y servicios, solamente esos dos son los que van a pasar a la siguiente etapa, que es la calificación. Cuando hablamos de obras, no pasan dos, sino que son cuatro los que pasan a la siguiente etapa. Entonces tenemos los primeros en el orden de prelación que pasan a calificarse. En la calificación ya se va a verificar si cumplen con los requisitos de calificación que se pidió en el capítulo 3 de las bases. Si el primer lugar en el orden de prelación cumple, su oferta es calificada, pues él será el ganador. Si no cumple, su oferta es descalificada y tomará su lugar el que estaba en el segundo lugar del orden de prelación. Luego de tenido el ganador, ya se pasa a otorgarle la buena pro. Pero ¿qué pasa si no hay ninguno que cumple? Pues el procedimiento se declarará desierto y tendrá que volverse a convocar. Eso sí, cada vez que se le declara desierto un procedimiento de selección, tiene la entidad la obligación de verificar cuál ha sido el motivo que ha generado el desierto, porque la entidad lo que quiere es contratar. Entonces se va a tener que corregir tal vez cuál ha sido lo que ha pedido en exceso o si hay algún requisito que estaba limitando a los proveedores para que lo subsane y en la siguiente convocatoria ya pueda tener un ganador y satisfacer su necesidad. En el caso de consultorías y consultoría de obra, ya el flujo cambia un poco. Igual tenemos primero la admisión, en la cual se verifican también los documentos que están en el capítulo 2 de las bases. Se arma la relación de las ofertas que han sido admitidas, de cuáles han sido no admitidas, y con las admitidas se pasa ya no a la evaluación, sino a la calificación. Es decir, se comienza a revisar si cumplen con los documentos del capítulo 3 de las bases. Las ofertas que cumplen son las calificadas y las que no cumplen serán descalificadas. Con las ofertas que han sido calificadas se pasa a la evaluación técnica. Acá la evaluación se divide en dos: evaluación técnica y evaluación económica. Cada una le da como máximo 100 puntos al postor. Entonces, primero pasa la evaluación técnica, donde se van a aplicar los factores de evaluación técnica y tiene que tener como mínimo 80 puntos este postor para poder pasar a la siguiente fase, que es la evaluación económica, en la cual se va a aplicar el puntaje del factor del precio. Al que me oferte un precio menor, le doy mayor puntaje. Y también se va a verificar en el caso de consultoría de obras que la oferta no supere el valor referencial de manera superior hasta el 110% o de manera inferior al 90%. ¿Por qué? Porque si supera el valor referencial o si es menos del 90%, pues la oferta tendrá que ser rechazada. El postor que cumpla con todas las condiciones será el que se le otorgue la buena pro y con el cual posteriormente se firma contrato. Igual, si no hay ningún postor que cumpla, no hay ninguna oferta válida, se declara desierto el procedimiento de selección y tiene que volverse a convocar. Cuando ya se ha elegido a un ganador, se otorga la buena pro. El otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día que se produce. Y cuando se publica el otorgamiento de la buena pro, no solamente tiene que indicarse el nombre del postor que ganó, sino también tiene que indicarse los cuadros comparativos del cual se pueda desprender el detalle de los resultados de la calificación y de la evaluación, para que los demás postores sepan qué pasó con su oferta, por qué no fue admitida, por qué no fue, o por qué fue descalificada, o por qué le otorgaron determinado puntaje,
etc. En el caso de la adjudicación simplificada, se establecen criterios de desempate. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay dos postores que tienen el mismo puntaje, cumplen con los requisitos y no se sabe a quién otorgar la buena pro? Hay criterios de desempate en función del objeto de la contratación. Si hablamos de bienes, si hablamos de servicios en general o si hablamos de obras, tenemos tres criterios. El primero es verificar si alguno de los dos postores está conformado por pequeñas empresas que cuenten con personas con discapacidad que estén inscritas en el registro de empresas promocionales para personas con discapacidad. Si hay alguna de las partes que cumple con ese requisito, pues será ella a la que se le otorga la buena pro. El segundo criterio es en función si una de las dos partes que está empatada es una pequeña empresa que está inscrita en el REMIPE. Tendrá la ventaja y será ella a la que se le otorga la buena pro. Si ninguna de las dos partes o tres postores que están empatados cumple con alguno de los criterios mencionados en el número 1, en el número 2, pues se pasará a realizar un sorteo y será el azar el que decida cuál de los postores sea el ganador de la buena pro. Cuando se trate de un empate generado en una adjudicación simplificada cuyo objeto sea una consultoría en general o una consultoría de obras, son 4 los criterios. El primero es que uno de los postores que esté empatado sea una MIPE integrada por personas con discapacidad inscritas en el registro de empresas promocionales para personas con discapacidad. Ella será la que tenga la ventaja y a quien se le otorgue la buena pro. El segundo criterio también es que sea una pequeña empresa que esté inscrita en RMIPE. El tercer criterio es que se le va a otorgar al postor que tenga mejor puntaje técnico, porque recordemos que en consultorías en general y en consultoría de obras hay una evaluación técnica separada de la evaluación económica. Y como último criterio se deja al sorteo, es decir, el azar decide quién es el ganador de la buena pro. Pero con el otorgamiento de la buena pro no significa ya que el postor ganó y que nadie le va a quitar su lugar. No, hay que esperar a que esa buena pro quede consentida. Y el plazo que se debe esperar va a depender si es que se ha presentado una sola oferta o si se ha presentado más de una oferta. Y se presentó solamente una oferta, y acá hablamos presentada, quiere decir no que fue admitida o no que fue calificada, no, de presentada. Y solamente hubo una oferta que se presentó, pues el mismo día que se otorga la buena pro, ese mismo día se va a consentir la buena pro. Pero ojo, recién al día hábil siguiente se publica en el SEACE el consentimiento. ¿Y por qué es importante diferenciar que una cosa es la fecha del consentimiento de la buena pro y otra es la fecha del registro del consentimiento? Porque ojo, cuando este postor que ya ganó la buena pro quiera presentar sus documentos para firma de contrato, tiene que guiarse de la fecha en que la buena pro, el consentimiento de la buena pro está registrado en el SEACE. Tenemos también el caso en el que haya más de una oferta presentada. En este caso sí hay que esperar más días. Desde el otorgamiento de la buena pro hay que esperar 5 días hábiles siguientes para que se pueda consentir. ¿Y por qué se espera? Pues tiene que darse la oportunidad que los otros postores, que tal vez su oferta no fue admitida o fue descalificada o se le otorgó tal vez un puntaje de evaluación que lo dejó en segundo, tercer, cuarto lugar, puedan hacer uso de presentar su recurso de apelación en el cual ellos cuestionen el otorgamiento de la buena pro o cuestionen qué pasó con su oferta. Este recurso de apelación puede ser presentado ante la entidad
cuando hablamos de un valor estimado, de un valor referencial hasta las 50 OITs, pero si supera este monto ya tiene que ser presentado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, si se presenta un recurso de apelación, no se puede continuar con el plazo hasta que se resuelva. Pero si no se presenta ningún recurso de apelación en los 5 días hábiles siguientes al otorgamiento de la buena pro, pues esa buena pro queda consentida. Y también tiene que ser registrada en el SEACE al día siguiente que se produce, para poder considerar desde la fecha de registro en el SEACE los plazos para poder seguir con la firma del contrato. Recapitulando, vamos a ver el flujo del procedimiento de selección. Iniciamos con la convocatoria. Luego, todos los proveedores que están interesados en esta oportunidad de negocio se pueden inscribir en la etapa de registro de participantes. Luego, cuando encuentren alguna observación, alguna consulta que hacer al contenido de las bases, lo pueden hacer en la etapa de formulación de consultas y de observaciones. Acá se da un plazo mínimo de 2 días cuando son procedimientos para bienes, servicios o consultorías. Pero cuando hablamos de obras, sí hay que darle un plazo adicional, son mínimo 3 días, porque recuerden que los participantes tienen que revisar el contenido del expediente técnico de obra. Entonces tienen mayor información que analizar para que puedan cuestionar. Luego la absolución de estas consultas y observaciones y la integración de las bases se desarrolla también en un plazo que depende del objeto contractual. En bienes, servicios y consultorías, la entidad tiene como máximo 2 días para que pueda responder, pero si hablamos de obras, tiene como máximo 3 días para poder responder. Cuando ya tenemos las bases integradas, tiene que programar la entidad la etapa de presentación de ofertas, teniendo en cuenta que tiene que esperar por lo menos 3 días hábiles siguientes desde que se integran las bases. ¿Y por qué tiene que dar un plazo razonable? Pues hay que esperar que los participantes puedan juntar la documentación para presentar sus ofertas. Si se da un plazo menor, se corre el riesgo de que no hayan ofertas o que tal vez el mercado se vea reducido. Luego que se presentan las ofertas, tiene que evaluarse y calificarse, recordemos también en función del objeto. Si son bienes, servicios y obras, primero se evalúa y luego se califica. Si hablamos de consultorías en general y consultorías de obras, primero se califica y luego se evalúa. Y obteniendo al ganador, se otorga la buena pro. Y luego, ya esperando que se consienta la buena pro, se puede pasar recién a la fase de ejecución contractual, firmando el contrato respectivo. Como algunas recomendaciones a la fase de selección en una adjudicación simplificada, les quiero dejar lo siguiente. Revisen diariamente el procedimiento de selección a través del SEACE. ¿Por qué? Porque si bien en la convocatoria se puede publicar un cronograma, por ejemplo, que mañana 19 de junio es la presentación de ofertas, pero hoy día 18 de junio a las 6 de la tarde lo postergan y ya no va a ser el 19 de junio, sino el 22 de junio. Entonces siempre tienen que estar alertas porque ese cronograma no es fijo. Puede sufrir postergaciones que son realizadas bajo responsabilidad de la propia entidad. También tienen que tener mucho cuidado con los plazos. Si se les pasa una etapa, ya no pueden presentar, por ejemplo, sus consultas o no pueden presentar su oferta. Entonces siempre hay que estar teniendo en cuenta cuándo vence el plazo y hacerlo sobre todo a una hora razonable. Si el plazo vence a las 11:59 de la noche, no van a estar intentando registrar su oferta a las 11:58, sino hay que hacerlo
con un tiempo razonable para también evitar equivocaciones al momento que se manipule el SEACE. También tienen que revisar detenidamente las bases, a fin de que cuando lo amerite puedan presentar sus consultas y observaciones, según el plazo en el calendario. Acá los proveedores tienen que ayudar a las entidades. ¿Quién conoce mejor el mercado que los proveedores? Entonces, cuando ellos detecten que la entidad se ha equivocado porque está pidiendo algún documento excesivo, o al revés, le falta pedir un documento que es obligatorio según una norma especial, tienen que comunicarlo a la entidad para que la entidad en ese momento lo pueda subsanar y no siga el procedimiento de selección arrastrando ese error. Porque puede ser que si nadie lo consulta, nadie lo observa, la entidad no se dio cuenta que tiene un error que corregir, sigue el procedimiento de selección y ya al final se declare nulo. Entonces ha habido pérdida de tiempo para la entidad. También tienen que siempre revisar como proveedores la documentación que está en las bases y que va a servir al momento que elaboren su oferta. Tienen que revisar qué documentos se piden para la admisión, para la calificación y para la evaluación de ofertas, para que no les falte ningún documento y lo puedan conseguir todo a tiempo. También tienen que completar cuidadosamente los documentos que le piden las bases. No presenten documentación que no se solicita, porque puede generar confusión en el comité al momento de revisar su oferta o incluso que esta no sea admitida o que sea descalificada. Revisen bien qué documento exacto es el que está pidiendo las bases para poder acreditar determinada condición. Y por último, no presenten documentación falsa a la entidad o con contenido inexacto, porque todas las ofertas que se presenten ante la entidad quedan bajo su custodia y la entidad puede decidir en cualquier momento iniciar una fiscalización posterior. Y si la entidad detecta que hay algún postor que ha presentado documentación falsa, documentación inexacta, pues va a comunicar al tribunal para que pueda iniciar un procedimiento sancionador. Habiendo ya culminado la primera parte de la charla referida a cómo se desarrolla la fase de selección en una adjudicación simplificada, voy a realizar las preguntas que han hecho llegar para poder absolverlas. A ver, tenemos una pregunta de Rosa Ortiz desde Lima, que nos dice, ¿cómo podemos ampliar los rangos de las especificaciones técnicas y poder fomentar mayor participación, dado que en estos últimos meses se están pidiendo requisitos excesivos en las bases? Primero, hay que recordar que la entidad, cuando establece su requerimiento y lo coloca en las bases, ha debido de garantizar la existencia de pluralidad de proveedores y marcas que cumple con ese requerimiento al momento de que hizo su indagación de mercado. Pero si pese a eso los participantes, al momento de revisar las bases, detectan esto, pues ahí les vuelvo a decir, tienen que hacer su cuestionamiento en la etapa de formulación de consultas y observaciones. Ustedes mismos tienen ahí la herramienta para poder ayudar a la entidad a corregir estos errores. Tal vez hay algún documento excesivo que está limitando la participación de los proveedores. Entonces háganselo saber a la entidad, comuníquenselo para que la entidad pueda tomar la medida correctiva, tal vez suprimirlo o dar la opción de presentar otro documento en lugar de ese, porque a la entidad lo que también le conviene es tener mayores ofertas, porque a mayores ofertas tiene mejores posibilidades de elegir. Tenemos otra pregunta de César Ortiz desde Lima, que nos dice, ¿se podía obviar la experiencia del postor en servicios, ya que hay proveedores con mucha experiencia que recién se constituyen como proveedores del Estado? A ver, en las adjudicaciones simplificadas, convocadas para contratar servicios, la entidad puede optar
con establecer el requisito de calificación denominado experiencia del postor en la especialidad. En este requisito se va a verificar que el postor tenga determinada experiencia que es medida en función de montos facturados en los últimos 8 años anteriores a la convocatoria. Y es una experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Es decir, la entidad decide si lo pide o no lo pide. Tenemos otra pregunta de Darwin Patricio Anaya desde Lima, que nos comenta, ¿es factible solicitar línea de crédito o solvencia económica en adjudicaciones simplificadas? A ver, el requisito de calificación de solvencia económica, mediante el cual se le pide al postor que acredite una línea de crédito, solo es aplicable para licitaciones públicas que son convocadas para contratar la ejecución de una obra. No se pide en adjudicaciones simplificadas. También tenemos otra pregunta de Darwin Patricio Anaya también, que nos dice, ¿es factible requerir en los factores de evaluación los ISOs? ¿Cuáles se pueden pedir? Dentro de los factores de evaluación de las adjudicaciones simplificadas convocadas para servicios, sí se puede pedir ISO, el ISO 9001-2015 o la norma técnica peruana equivalente dentro del factor de evaluación denominado sistemas de gestión de calidad. Entonces, este es el único donde se pueden pedir ISOs, solamente para servicios. Tenemos una pregunta de Gladys Vilcatoma desde Ayacucho. Nos pregunta, en una adjudicación simplificada por un monto de 98.000 soles, ¿cuál es la garantía de cumplimiento que debe solicitar la entidad? A ver, para poder firmar el contrato, el postor ganador de la Buena Pro tiene que presentar una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 10% del monto por el cual se va a firmar el contrato. Y este contrato se firma en función del monto que se ofertó. Entonces, si en este caso el postor ofertó 98.000 soles, pues tendrá que presentar el 10% como garantía de fiel cumplimiento. Pero hay que tener en cuenta que una cosa es el monto ofertado y otra cosa es el valor estimado, el valor referencial. Entonces, por eso te digo, si el monto que ofertó es 98.000 soles, sobre ese monto es que se tiene que sacar el 10%. Tenemos acá dos preguntas que son similares, de Luzmila Palomino de Ayacucho y de Osvaldo de la Cruz Huanca de Puno. Nos preguntan acerca de los topes para la contratación de bienes y servicios en una adjudicación simplificada. Como les comenté, cuando son bienes y servicios, tienen que tener un valor estimado superior de 34.400 soles hasta menos de 400.000 soles. Hay también una pregunta de Roberto Sotomayor de Lima, que nos consulta cómo se puede legalizar la promesa de consorcio si una de las consorciadas se encuentra en provincia. A ver, las firmas de la promesa formal de consorcio se legalizan de manera individual. Si una de las partes está, por ejemplo, en provincia y no se puede trasladar por las medidas que tenemos de aislamiento social obligatorio, pues puede legalizarlo en el lugar en el que esté y luego enviar esa promesa firmada para que acá la otra parte del consorcio pueda firmar también y legalizar su firma. O sea, se legalizan de manera individual, no se requiere que los dos consorciados se acerquen para que al mismo momento se puedan legalizar las firmas. Tengo también una pregunta de Boris Enrique desde Lambayeque. Nos comenta, si tengo un proceso por un monto de 40.000 soles y tengo dos opciones para convocar
que es la adjudicación simplificada y la contratación directa, entonces, ¿cuándo es correcto convocar el procedimiento de adjudicación simplificada? A ver, la contratación directa es un procedimiento de selección que se usa cuando hay determinadas condiciones en el mercado o alguna situación coyuntural que va a permitir que la entidad directamente elija a un proveedor y se salte la fase de selección. Es decir, acá no hay competencia, acá no van a estar los postores ofertando y peleando por ver quién gana. Acá la entidad decide directamente con quién contratar. Entonces, cuando se tenga esa opción, hay que evaluarla. ¿Cuál es la más viable? Por ejemplo, puedes tener el monto de 40.000 soles, pero si en tu indagación de mercado has detectado que lo que quieres contratar hay un proveedor único, es decir, te habilita a usar la causal de contratación directa por proveedor único, no va a ser necesario que hagas una adjudicación simplificada, sino que hagas una contratación directa. Entonces, tienes que evaluar siempre tu indagación de mercado para ver qué condiciones tiene y cuál es el mejor método que puedes realizar. Tenemos también una pregunta de Nicole Quispe Romero desde Lima, que nos consulta: ¿es necesario tener experiencia para licitar en este tipo de licitaciones? A ver, la adjudicación simplificada es un procedimiento de selección distinto a una licitación pública. Hemos visto que a veces se confunden, pero no. Cada uno tiene no solamente un nombre distinto, sino también un procedimiento distinto. Ahora, en la adjudicación simplificada va a depender de la entidad si pide una experiencia mínima o no a cada postor. Se le da la facultad para que la entidad decida, pero si en caso decida pedir experiencia, no puede ser más de 3 veces el valor estimado o el valor referencial. A ver, tenemos una pregunta de Diego Antonio Gavidia que nos dice: la información que presenta el postor respecto a su experiencia debe comprobar fehacientemente lo solicitado por la entidad o puede ser similar. En las bases de la adjudicación simplificada se va a indicar cuáles serían las actividades similares que se pueden considerar como experiencias. La entidad va a dar la opción que no sea a veces lo mismo que se está contratando, sino también que se pueda utilizar otra experiencia que esté relacionada. Como les digo, todo depende del contenido que esté en las bases. Hay otra pregunta de Demer Mondragón que nos dice: ¿hay algún rango establecido para los puntajes que se colocan en los factores de evaluación? Sí, las bases estándar que están a su disposición en la página web de OCE. Hay una base estándar para cada tipo de objeto: adjudicación simplificada de bienes, adjudicación simplificada de servicios, de obras, y en cada una de ellas en el capítulo 4 van a poder encontrar cuáles son los rangos que se otorga de puntaje. Es decir, cuánto es lo máximo que le puede otorgar la entidad por cada factor de evaluación que esté solicitando. Antes de culminar, quiero recordarles que en OCE trabajamos para crear contrataciones eficientes y transparentes para el bienestar de todos los peruanos. Espero que la charla del día de hoy haya sido útil para todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por haberse conectado.